unas cuantas semanas hemos venido hablando de lo que es la administración y la parte financiera. La semana pasada hablé y fuimos muy específicos acerca de principios bíblicos como lo son el diezmo, la ofrenda, y hablamos de cómo administrar nuestra casa, ¿verdad? ¿Qué más hablamos la semana pasada? ¿Qué más hablamos la semana pasada? Que si sabíamos cuánto teníamos realmente en nuestra cuenta bancaria. ¿Qué más hablamos? De pagar las deudas. Muy bien, veo que la iglesia es muy aplicada, lo recuerdan, eso significa que sí les quedó algo. Hablamos de lo que son las deudas, cómo manejarlas y pues que realmente tenemos que buscar libertad de todas estas cosas. Hoy es el último día que vamos a hablar con respecto a la parte de la administración y el tema de hoy tiene que ver con la siembra. ¿Sabéis lo que es una siembra? Bueno, mira, he pedido unas plantitas aquí, que están muy bonitas, ¿verdad? Ahora, estas plantitas que tengo aquí tienen flores, probablemente no van a dar fruto, pero no pasa nada. ¿Cómo empezaron estas plantitas? Con una semillita, ¿verdad? Una semillita, ¿qué tan grande puede ser una semillita? Yo creo que yo no he visto una semilla de estas, pero ¿qué tan grande suele ser? Como un puntito, ¿verdad? Y una sola semillita empieza a germinar y poco a poco va produciendo una planta completa. Yo me acuerdo cuando era pequeña y lo hacemos con los niños en los grupos de PKPC. Me encantaba eso que pones un vasito de plástico, pones algodón, le metes una pepita de, qué sé yo, un garbanzo, un frijolito. Me levantaba todas las mañanas y salía a mirarlo en la ventana a ver cómo estaba el frijolito, si estaba creciendo. Y es bonito ver cómo la planta, poquito a poquito, va saliendo, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, ¿hay plantas que crecen solas? Algunas sí, ¿verdad que sí? Algunas sí. Por ejemplo, cuando dejas un sitio abandonado, se llena de maleza y un montón de plantas todas enredadas. ¿Habéis visto esas áreas que están así, que la gente no pisa y empiezan a crecer plantas? ¿Quién sembró esas semillas? No sabemos, pero ahí están, ¿verdad? Muy bien. Sin embargo, si tú quieres tener un jardín bonito, tienes que coger semillitas y ponerlas estratégicamente organizadas para tener un jardín bonito. ¿Estamos? Bien, hay diferentes tipos de plantas, hay unas plantas que dan flores, hay otras plantas que dan frutos, hay plantas que solo tienen hojitas bonitas y hay plantas que son maleza o cizaña, ¿cierto? ¿Estamos bien? Ahora, las plantas también tienen diferentes tipos de raíces, hay unas que son chiquititas y normalmente cuando las raíces son pequeñitas, ¿qué pasa con la planta? Son plantas que pues pueden ser muy bonitas pero no tienden a durar mucho tiempo, ¿verdad? En cambio, si la raíz es grande, larga, ¿qué pasa? Esa planta dura más tiempo. ¿Habéis visto las raíces de los árboles cómo son? A veces hasta dañan la carretera, dañan el suelo, porque son tan fuertes que incluso son capaces de destruir el suelo. Estas raíces y estos árboles tienden a durar muchísimos años más que nosotros, ¿verdad? Porque tienen raíces fuertes. Entonces, realmente cuando se trata de plantas y de frutos, es bueno y necesario sembrar semilla correcta. ¿Estamos hasta ahí? Vale, el mismo principio se aplica en nuestra vida espiritual. Yo siempre hablo y me gusta mucho hablar de lo que son las leyes espirituales, porque las leyes espirituales se cumplen sí o no, nos guste o no nos guste. ¿Qué ley espiritual recuerdan? ¿Alguien me puede decir alguna? ¿Una ley espiritual? ¿Alguien recuerda alguna? El que da recibe, muy bien. Por ejemplo, esa es una ley, ¿cierto? ¿Perdón? Honrar a padre y madre. Hay muchas leyes en la Biblia, pero por ejemplo está la que hablamos la semana pasada, que cuando nosotros diezmamos rompemos una maldición y empezamos a traer bendición a nuestra vida. Pero igual que la ley de gravedad, yo esto ya lo dije una vez, yo puedo decir, yo no creo en la ley de la gravedad, pero si yo salto, ¿qué pasa? Por más que yo diga no creo, si salto, el hecho de que no crea no significa que va a quedar flotando. Sí o no se cumplen. Así son las leyes físicas y las leyes espirituales también. Pues la siembra es una de estas leyes espirituales y la ley dice que todo lo que el hombre
¿Siembra? Muy bien. Entonces, para que veáis que no estoy inventándome nada, vamos a mirar Gálatas 6:7 y dice: no os engañéis. No os engañéis significa, no penséis que si yo salto voy a quedar levitando. Eso es lo que significa no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿vale? Entonces eso muestra que no me lo estoy inventando, es verdad. Y lo que es la siembra, vamos a buscar una definición de lo que es la siembra. Dice, la siembra espiritual, ¿no? Ya sabemos que la siembra física es cualquier semillita va a producir una plantita o un fruto o un algo. Pero la siembra espiritual es que cualquier cosa en la que nosotros ponemos nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, nuestra energía y nuestro dinero es un acto de siembra. ¿Qué es lo que es la siembra? Cualquier cosa en la que ponemos nuestro esfuerzo, tiempo, energía y dinero, eso es una siembra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a cosechar? Pues de la misma forma en la que si yo pongo semillitas para rosas, me van a crecer rosas. Si pongo semillitas de pera, me salen peras. Si pongo semillitas de manzana, me salen duraznos. Me salen muy bien. Entonces, así funciona también en la vida espiritual. Lo que nosotros sembremos es lo que vamos a recoger y depende del tipo de la cosecha. Esto es independiente a lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada hablamos de lo que era el diezmo y eso es otro principio súper importante que sí o sí también tenemos que, pues, que también se cumple. O sea, si yo ignoro el diezmo, pero hago la siembra, pues tampoco estoy recogiendo tanto porque sigo con una maldición encima. ¿Vamos hasta ahí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Primero, entender cómo se siembra semilla en nuestra vida. ¿Cómo sembramos semilla en nuestra vida? Existen dos tipos de semilla, ¿vale? Una que sembramos inconscientemente, ¿sí? Una semilla que es accidental, por así decirlo. Accidental que realmente no es accidental, simplemente que no estamos siendo conscientes que la estamos poniendo, pero existe otra semilla que nosotros ponemos conscientemente, intencionalmente. ¿Cuál creéis que es la mejor? La que ponemos conscientemente. ¿Os recordáis que estábamos hablando de los arbustos que están en el sitio abandonado? Todas esas semillas son semillas accidentales, o sea, han crecido pero no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni qué pasó. Pero si yo elijo y pongo esta semillita aquí, esta semillita aquí, esta semillita aquí, esos son semillas intencionales y van a dar un fruto bonito, van a producir un jardín hermoso, ¿cierto? Entonces, así sucede en nuestra vida y esto es tanto para bien como para mal. Les voy a contar el ejemplo de por ejemplo, mi papá, mi padre en Colombia. Él es un hombre que toda la vida fue muy generoso, pero en esa época él no conocía de Cristo, él no tenía nada que ver con los principios bíblicos, simplemente era una persona generosa. Y resulta que a él le gustaba ayudar a aquellos que más lo necesitaban. Nosotros teníamos otra familia que era, pues que tenía menos recursos y una salió con los dientes torcidos y él dijo, no te preocupes, yo te pago el tratamiento. Y le pagó el tratamiento por muchos años. Le pagaba el estudio a otro. Venía el vecino y, ay, es que necesito esto, y él les daba. Entonces él siempre fue generoso. ¿Y qué pasó con esto? Pues que en los momentos difíciles a él también le llegó de donde menos esperaba y nunca le ha faltado en el área económica. ¿Por qué? Porque es una semilla que él tal vez no fue consciente, pero él puso una semilla y recogió. ¿Estamos? Vale, entonces eso es una semilla inconsciente, pero es mucho más efectiva si yo decido poner la semilla conscientemente. Ahora también existen semillas malas y semillas que producen frutos malos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo empiezo a decir mentiras y mentiras y mentiras y a todo el que viene le voy diciendo mentiras? El día de mañana yo también voy a ser engañada, ¿vale? Vale, vamos a mirar Marcos 4, del 26 al 29, y dice, aquí está hablando Jesús, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Así es el reino de Dios, lo está comparando con la parte espiritual. Duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo.
porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en espiga. Cuando el fruto está maduro, enseguida se le mete la hoz porque la siega ha llegado. Es decir, que el que pone la semilla la pone y ya está, simplemente de vez en cuando tiene que regarla un poquito, pero realmente el trabajo no lo está haciendo la persona que sembró. ¿Estamos hasta ahí? Y así es el reino espiritual. Todo lo que nosotros sembramos poco a poco va creciendo y en el futuro, en algún momento, da un fruto y trae consecuencias, tanto para bien como para mal. Entonces, esto me lleva a que el tiempo de la cosecha es diferente al de la siembra. Yo siembro hoy y ¿cuándo recojo? ¿Hoy mismo? No, pasa tiempo. ¿Qué tanto tiempo? Pues no lo sé. Depende de la semilla, algunos una semana, otros un mes, otros años, otros tal vez los vamos a recoger en la eternidad, pero se recoge eventualmente. Todo lo que el hombre siembra, recoge. Dios es fiel y lo que Él dice, lo cumple. Y si Él dice en Gálatas 6:7, que ya lo leímos, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, significa casi todo, todo, absolutamente todo. ¿Vale? Muy bien, entonces Salmos, acá hay otra parte, vamos a leer Salmo 73, algunos versículos. Desde el 2 dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Esto, por poco resbalaron mis pasos. Antes de leerles este versículo, les voy a contar algo. Resulta que hay un hombre que se llama Asaf, que él también escribió algunos de los salmos que están en la Biblia. Y resulta que este hombre estaba un poco frustrado porque él veía que habían personas que ganaban dinero y que eran prósperas y que les iba bien. Y él decía, pero ¿por qué Dios, si estos están haciendo nada bueno, nada justo, a ellos les va bien? Y yo que me esfuerzo, yo que hago lo bueno, todo me sale mal. Y él estaba frustrado, estaba enfadado con Dios, porque a veces sí que pensamos eso, vemos que la gente prospera y decimos, Dios, pero ¿por qué a eso sí y a mí no? Si yo sí me esfuerzo, si yo sí hago, si yo sí cumplo. Y vemos el vecino que no conoce al Señor, que tiene un montón de dinero, que tiene un montón de coches y decimos, pero ¿por qué a él sí y a mí no? Y eso le pasó a Asaf. Asaf tenía esto en su corazón y dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Casi él termina apartándose, desviándose él mismo, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. O sea, él estaba deprimido, él estaba en crisis total, él estaba a punto de tirar la toalla, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Entonces, muchas veces no vemos las cosas, pero creemos en una cosa, que Dios es fiel y el fin de aquel que siembra mal es malo. ¿Por qué? Porque Dios lo dice y Dios lo cumple. Cuando yo estuve trabajando un tiempo en contabilidad, ¿vale? En una empresa. Y tenía un jefe con muchísimo, muchísimo dinero. Y si no, Camilo les puede dar testigo de eso. Y este sí que era un hombre, que lo digo con todo el respeto, pero de mal corazón, macho. O sea, abusaba de la gente, se aprovechaba de unos. Mira, donde podía sacar partido, él lo sacaba. Y uno decía, pero ¿por qué a este hombre le va tan bien? Un día tenía 10 restaurantes, 2 meses después tenía 15 y seguía multiplicándose y le llegaba dinero y en las peores crisis en el tiempo de cuarentena, todo cayó, pero él seguía en pie. Y yo decía, madre mía, ¿pero qué es esto? ¿Cómo le puede ir a este hombre tan malo, tan bien? Pero ¿qué pasa? Que después de la cuarentena nos empezamos a dar cuenta que todos los días llegaba a la oficina así. Empezó a enfermarse y resulta que ahora él vive con una enfermedad terrible. ¿Tiene todo el dinero del mundo? Sí. ¿Tiene todos los coches que quiere? Sí. Con las placas personalizadas, una casa grande, pero no tiene salud y no disfruta de su vida. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Para qué tenerlo todo si no lo puedes disfrutar, verdad? Y entonces esto me muestra a mí, de verdad, Dios es fiel y Dios cumple su palabra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros anhelamos? A veces anhelamos las riquezas de los impíos sin saber que el fin de los impíos no es bueno. Y esto es lo que nos muestra la Biblia. Entonces, también pasa lo mismo. ¿Habéis visto cuando alguien se aparta del camino del Señor? Al principio, cuando alguien se va al mundo y se aparta de los caminos del Señor y dice, no quiero saber nada más de Dios, nada más de la iglesia. Tú miras si al principio les va bien, ¿cierto?
Aquí tengo un testigo que al principio todo es color de rosa, todo es bueno, pero ¿qué pasa? Con el tiempo las cosas dejan de ser tan agradables y tan bonitas. ¿Y sabes por qué? Porque al principio, cuando estás recién alejándote de Dios, estás todavía recogiendo lo bueno que habías sembrado. Entonces todo es bueno, pero tarde o temprano esa siembra se acaba y empiezas a cosechar lo malo que estás sembrando. ¿Vamos? Bueno, muy bien. Entonces, hay que conocer cuáles son los diferentes tipos de semilla que podemos sembrar. 1, siembra con lágrimas y cosecha con alegrías. Esto está en Salmo 126, 4 al 6. Dice: restaura nuestro bienestar, Señor, como los arroyos renuevan el desierto. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. Y esto tiene mucho que ver con los procesos. ¿Habéis tenido que pasar procesos con el Señor? ¡Ay, cómo duelen los procesos!, ¿verdad? Los procesos duelen cuando somos como pasados por esa, donde las olivas son extripadas para sacar el máximo zumo y hasta la última gota de aceite. Muchas veces nuestra vida es pasada por esa prensa. Muchas veces tenemos que pasar por desiertos y esos desiertos duelen. Y en esos desiertos nuestro corazón muchas veces es puesto a prueba. ¿Alguno aquí alguna vez ha tenido que pasar por un tiempo de disciplina, un tiempo en el que sienta que Dios le está resistiendo? Es horrible. Es súper difícil. Yo personalmente he pasado por muchos de esos. Una vez pasé un año en el que todo lo que hacía me salía mal. Y yo decía: Dios, ¿pero por qué? Y Él me decía: yo resisto a los soberbios. Y yo: ay, Dios, me estaba llamando soberbia, pero si yo no soy tan soberbia. Y Dios me decía que sí. Y hasta que yo no quebré mi orgullo, el Señor no me dejó pasar la prueba. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Cuando tú estás soportando la prueba, tú estás sembrando con lágrimas. Entonces, mi mensaje para aquellos que estén pasando tiempos difíciles: mira al Señor, pregúntale al Señor: Señor, ¿por qué estamos pasando esto? ¿Qué es lo que tú quieres que tú aprendas? Porque si tú haces eso, estás sembrando con lágrimas. Estás pasando por un tiempo de disciplina, no pasa nada, siembra con lágrimas y créele al Señor, porque el día de mañana vas a recoger con alegría, con gozo. Todo lo que viene de parte de Dios es bueno. Y aunque hoy en día todo se vea color oscuro, todo se vea color de hormiga, cree en el Señor que el día de mañana vas a recoger algo bueno. Entonces, siembra con lágrimas. Eso no significa que me voy a levantar y me voy a latigar y me voy a poner a llorar, no. Pero si Dios dispone momentos de crisis, momentos de desiertos, momentos difíciles, acéptalos y decide sembrar con lágrimas. Decide decir: Señor, yo acepto este proceso, estoy dispuesto a aprender. ¿Vale? Eso es una manera de sembrar. El que siembra con lágrimas cosecha con alegría. Siembra con justicia y cosecha un galardón. Esto está en Proverbios 11, 17 y 18. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Habla de misericordia. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. El que siembra justicia tendrá galardón. Otra versión dice: los que siembran injusticia cosecharán desgracia. No, perdona, este es Proverbios 22:8, que es lo contrario. El que siembra injusticia cosechará desgracia y su régimen de terror se acabará. Entonces, esto nos muestra que ¿cuánto hemos tenido nosotros que pagar por la salvación? Nada, completamente gratuita, ¿verdad? Es gracia del Señor, es un regalo precioso, mas sin embargo nuestras acciones tienen consecuencias. Y si mis acciones son justas, yo voy a recoger un galardón, pero si mis acciones son injusticias, voy a recoger desgracia. Entonces, quiero explicar esto en términos más sencillos. Primero vamos a mirar algún ejemplo de la Biblia. ¿Quién sabe y se acuerda quién es Jacob en la Biblia? ¿Qué significa Jacob? El engañador. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que él hizo para engañar? ¿Os acordáis? Este hombre engañó a su propio padre. En esa época, la bendición del hogar iba hacia el primogénito. Él se llevaba toda la mayor bendición, toda la herencia. Y Jacob no era el primer hijo, pero él quería esa herencia y tenía una promesa de Dios. Pero ¿sabéis qué hizo? Engañó a su padre. Lo engañó de tal forma que su padre lo bendijo a él
y no a su hermano, pero lo hizo de la manera incorrecta, porque si Dios iba a bendecirlo, Dios iba a encontrar la manera de hacerlo, pero él se adelantó y engañó a su padre. ¿Qué hizo él? Él sembró engaño. ¿Sabéis qué recogió Jacob? ¿Cómo recogió Jacob engaño? Primero, eligió mujer, dijo, ay, me quiero casar con esta, mira qué bonita es. Y cuando en esa época se tenía que pagar una dote, tú tenías que pagar una dote grande por la mujer con la que te ibas a casar. Como él no tenía en lo financiero, le dijo, mira, yo trabajo 7 años por esta mujer. Y le dijeron, vale, listo, yo te doy a esta mujer por 7 años. Después de los 7 años se casó con ella y cuando le quitó el velo resulta que no era ella, era la hermana fea, además, que se llamaba Lea. Entonces trabajó 7 años por la hermana fea, lo engañaron. Imagínate la decepción de ese hombre de haber trabajado 7 años para que le dieran la que no quería. Mas sin embargo, él dijo, no importa, yo amo a esta mujer, así que voy a trabajar otros 7 años. Y trabajó 14 años por la mujer que amaba. Ay, esos hombres, ¿será que ya no existen ahora? ¿Cuántos aquí están dispuestos a trabajar 14 años por la mujer que aman? Mujeres, orar por 11 años por la mujer que aman. Un hombre que trabaje, no mentiras. Ya diría mujeres, orar, un hombre que trabaje 14 años, pero ya no hay mujer que diga yo espero 14 años. Dice, no, yo no espero, que va. Total, trabajo sin paga. Pero no se quedó todo ahí. Él, aún a pesar de eso, siguió siendo engañado. Porque luego su suegro empezó un montón de cosas que tuvo que pasar y en total tuvo que vivir 20 años de engaño por haber mentido a su padre. Qué fuerte, ¿no os parece? Lo que él sembró un día lo tuvo que recoger en 20 años. Luego tenemos a David. ¿Quién es el rey David? Hay un hombre conforme al corazón de Dios, David tan bonito. ¿Quién quiere ser como David? Yo quiero ser como David. Todos queremos ser como David, ¿verdad? Que Dios diga de nosotros, mira, este tiene un corazón conforme al mío. Ay, por favor, Señor, ¿qué más quisiera yo? Mas, sin embargo, David también tenía sus errorcitos. ¿Cuál es el pecado más conocido de David? Adulteró, un día se quedó en casa pereceando porque debía haber estado en batalla, pero se quedó pereceando, se asomó por la ventana y vio una mujer hermosa y dijo, yo quiero esa mujer. Y resulta que él siendo rey podía tener todo lo que él quería, pero no esa mujer, porque esa mujer era casada. Esa mujer ya tenía un esposo, ya ella estaba fuera de sus límites, mas sin embargo él quería a esa mujer. Y él pecó porque obtuvo la mujer que quería, pero eso era adulterio. Sembró adulterio. ¿Y qué cosechó? Madre mía, pobrecito David, todo lo que cosechó. ¿Quiénes son? ¿Quién recuerda el nombre de alguno de los hijos de David? Absalón. Uy, qué bien, estáis todos muy informados. ¿Quién más? Bueno, David tuvo muchísimos, pero muchísimos hijos. Pero ¿qué tal Salomón? El más conocido, ¿no? Resulta que este hombre, su hijo amado, su hijo querido, ¿sabes cuántas mujeres tuvo su hijo? Dice la Biblia en Primera de Reyes 11:3 que tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. Hombres, ¿cuántos aguantan algo así? Ahora muchos dirán, ay, qué bien David, qué bien. No, ¿quién se aguanta 1000 mujeres? No, mentiras. El asunto es, familia, que tú crees que es normal y es coincidencia y es casualidad que Salomón sea así. No, Salomón tenía sobre su vida una maldición de inmundicia sexual porque su padre cometió adulterio. David sembró adulterio y en su hijo recogió adulterio. Y yo creo que a un padre le debe doler ver cómo su hijo termina en esos pasos, ¿o no? Pero no solamente eso, resulta que David tuvo otro hijo que se llamaba Amnón. Y este fue peor, porque se enamoró de su hermana. Y se enamoró de tal forma de su hermana que no se aguantó y un día fue y la violó.
No, es muy fuerte, realmente es muy fuerte, pero es la verdad, es lo que dice la Biblia. Y entonces el otro hijo, Absalón, que ya me lo habíais mencionado allí, se enfadó de tal manera que fue y mató a Amnón. Dime si no es mucho lo que está recogiendo David. Pero todo porque empezó, porque David sembró una semilla de adulterio. Entonces es muy fuerte y esto me gustaría que nos llevara a nosotros a pensar qué estamos sembrando y cómo estamos sembrando en nuestra vida. Pero luego tenemos casos buenos, por ejemplo está Dorcas, eso está en Hechos 9. En Hechos 9 tenemos una mujer que se llamaba Dorcas, que es como, ¿dónde está Berito? Berito no está aquí, que es como Berito, una mujer que le gusta coser, que le gusta ayudar a la gente, y resulta que esta mujer siempre estaba cosiéndole el vestidito a esta, haciéndole esto al otro, les daba, dice la Biblia en Hechos 9:36 que ella abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Era una mujer de buen corazón, una mujer que estaba sembrando semillas positivas, semillas buenas. ¿Y qué pasa? Resulta que esta mujer murió y cuando ella murió el pueblo entero entró en duelo. Y todo el mundo lloraba y lloraba y lloraba tanto a esta mujer que tuvieron que ir a llamar a Pedro para que Pedro fuese y Pedro la resucitó. Y qué bonito es saber que esta mujer sembró el bien y todo un pueblo la amaba, todo un pueblo la tenía en cuenta. No se dice más de Dorcas, pero sus acciones fueron lo suficientemente buenas para que hoy, 3000 años, ¿cuántos años después? No sé cuántos años después estemos hablando de ella. Entonces, ¿vale la pena sembrar bien? El que siembra odio, recoge, termina siendo una persona solitaria porque no hay quien se lo aguante. El que siembra trabajo, aquí quiero hablar de casos ya más específicos. ¿Sabéis quién es? ¿Dónde está Juli? Ahí está Juliana. ¿Todos sabéis quién es Juliana Vela? El que no sepa quién es Juliana Vela es porque no ha comido uno de los menús de la cafetería, porque ella es la que se encarga de todo eso. Y a mí me impresiona Juliana porque Juliana es una mujer que fin de semana tras fin de semana se esfuerza por conseguir un buen menú, porque todo esté listo y porque todos nosotros comamos bien. Vamos, uno dice, sí, un día, 2 días, 3 días, un mes, pero es que ella lleva años haciéndolo. ¿A que eso es una bonita siembra? Y me impresiona eso. Y resulta que Juli, si me equivoco en algo me lo puedes decir. Ella, Dios la ha bendecido con buenos trabajos. Y tenía un buen trabajo, un trabajo que todos consideraban un buen trabajo, que todo el mundo decía, ay, yo quiero un trabajo como el de Juliana, un trabajo bien pago, un trabajo bueno. Y resulta que le han ofrecido un trabajo mejor. ¿Puedo hablar de números? Le han ofrecido un trabajo mejor. ¿De qué es el trabajo, Juli? Housekeeper. Ella trabaja de housekeeper, ¿vale? Le han ofrecido, ella estaba ganando, le han ofrecido un trabajo por encima de 40. ¿Estoy diciendo mentiras? Vale, y entonces ella dijo, bueno, sí, creo que voy a coger este trabajo, el Señor me lo está dando. Y la empresa en la que estaba antes le dijo, no, Juli, no te vayas, por favor, dime cuánto quieres que yo te lo doy. O sea, ella ni siquiera, ponme tú el precio. Y Juliana puso un precio y luego la otra empresa le dijo, no, yo te doy eso también. Ya no les voy a dar más detalles y más figuras, pero para un housekeeper ella le va súper bien. ¿Coincidencia? No es coincidencia. Ella está recogiendo lo que ha sembrado con amor para el Señor. ¿Vale? Entonces, el que siembra trabajo, recoge trabajo. El que siembra amor, recoge amor. El que siembra paciencia, recoge paciencia. Pero el que siembra intransigencia, recoge. Por eso cuando yo veo a la gente quejándose de los otros, digo, ay, es que no sé qué, que a mí también me pasa, yo misma me tengo que corregir. Digo, paciencia, porque todo lo que el hombre siembra, recoge. Muy bien, entonces, Gálatas 6, del 7 al 8, vamos a leerlo completo, dice, no os engañéis. Este versículo es el versículo clave del día de hoy. Dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Qué es sembrar para la carne? ¿Cómo? Hacer cosas para el mundo. Sembrar para la carne para mí es todo lo que me apetece, ¿vale? Ay, hoy me apetece comprarme esto y comprarme lo otro y comprarme esto. Ay, hoy me apetece,
Y todos pecamos por ahí, ¿eh? Hoy me apetece comerme un cake entero, hoy me apetece esto. Es empezar a autosatisfacernos solamente, vivir solo para autosatisfacernos. Si sembramos solamente para nuestra carne, de la carne segaremos corrupción. Es decir, entre más nos llenemos de autosatisfacción, más se va a corromper nuestro corazón. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Por eso, ¿cuántas veces estamos nosotros ayunando? La gran mayoría esperamos a que sean tiempos de ayuno en la iglesia para meternos en el ayuno, pero cuesta horrores. Ahora, si nosotros sembramos en lo espiritual, vamos a recoger. Vale la pena un poquito de inversión, esforzarnos un poquito. Muy bien. Luego vamos a pasar al siguiente punto. Es tiempo de analizar cómo hemos sembrado. Entonces, ¿sabes qué es lo que pasa? Cuando Jacob fue engañado por su suegro y le dieron a la mujer incorrecta, ¿tú crees que él dijo, sí, es culpa mía porque yo lo hice mal? No, ¿cierto? Porque ya habían pasado años, a uno se le olvidan las cosas. Mas, sin embargo, Jacob estaba recogiendo lo que él sembró muchos años antes. Entonces, esto me lleva a preguntar, y me gustaría que nos preguntáramos estos. Pensemos en las cosas malas que nos han sucedido. ¿No será que estamos recogiendo algo que hemos sembrado anteriormente? ¿Qué hemos sembrado anteriormente? ¿A quién engañamos para que hoy nos estén engañando? ¿A quién no le tuvimos paciencia para que hoy no nos tengan paciencia? ¿A quién le hicimos daño para que hoy nos hagan daño? ¿Sí? Y es importante que pensemos eso porque a veces nos paramos y decimos, pero ¿por qué a mí? Pero es que yo, ¿qué va? Estamos recogiendo lo que hemos sembrado. La Biblia dice que la maldición nunca viene sin causa. Y si no fuimos nosotros, fueron nuestros padres y nuestros antepasados, porque desafortunadamente pasa de generación a generación. Ya voy a ese versículo, pero antes de eso quiero mostrar 2 Corintios 9:6. Dice, por esto digo, el que siembra escasamente también, ¿qué? El que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Eso significa que nosotros estamos cosechando proporcionalmente a lo que estamos sembrando. Y la regla es que entre más semilla nosotros sembremos, más vamos a recoger. ¿Listo? Mateo 13:8 dice, pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa que lo que se había sembrado. Esto me habla de otro principio importante que se llama el principio de la multiplicación. Si yo siembro una semilla, recojo una plantita, recojo una flor, recojo muchas. Si yo sembro una semilla de manzana, recojo una manzana, muchas. Este es el principio de la multiplicación. Y esto significa que lo que yo siembro se multiplica por más, tanto para bien o para mal. David, adulterio. Sus hijos, 2, 3, 4 hijos en adulterio. ¿Sí? ¿Es más? ¿Ves lo que estoy tratando de mostraros? La semilla, lo que nosotros sembramos es más pequeño que lo que vamos a cosechar, para bien o para mal. Qué fuerte. Entonces, eso significa que muchas de las cosas que estamos nosotros viviendo es porque las cosechamos antes, aunque la semilla haya sido más pequeña. Y pensémoslo porque si nosotros lo pensamos podemos arreglar las cosas, podemos arrepentirnos, podemos empezar a sembrar correctamente, pero si lo ignoramos vamos a seguir cosechando lo malo que hemos sembrado. Y otro efecto importante, estamos hablando de la ley de multiplicación, que dice que cuando nosotros sembramos recogemos más, pero también está el efecto dominó. ¿Alguien ha jugado dominó aquí? Para los que están en la vigilia me van a entender, mentiras. Lo que quiero decir con el efecto dominó es esto: cuando tú juegas dominó y sacas una ficha, esa ficha afecta a todos los demás, ¿verdad? O si las paras y las pones así, tumbas una ficha, se caen todas las demás. Lo mismo pasa con la siembra. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que yo siembre y lo que yo recoja afecta a las personas a mi alrededor. ¿Sí? Mis siembras van a afectar a mi marido. Y nuestras siembras van a afectar a nuestra suegra, a Vix, a Meli, a toda nuestra familia y a la iglesia. Porque es un efecto dominó, no es solamente para mí. ¿Sí? Igual si me enredo o algo, me podéis decir. Entonces está, analizar cómo hemos sembrado es pensar qué hemos sembrado anteriormente.
Entender la ley de la multiplicación. Tal vez los problemas que tenemos ahora son muy grandes, pero tal vez la semilla era más pequeña. Aunque haya sido más pequeña, tenemos que buscar cuál fue esa semilla que sembramos o que sembraron nuestros antepasados. Y el efecto dominó. Tal vez yo estoy pagando consecuencias de alguien que está cerca a mí que sembró mal, ¿sí? Por ejemplo, si mi marido sembró mal hace muchos años y a él le pasa algo, yo también voy a recoger de eso, ¿sí? Vale, muy bien. Y ahora sí quiero ir a Éxodo 34, de 6 al 7. Y dice, este versículo me gusta mucho porque dice, el Señor Dios, clemente y compasivo, es lento para la ira, pero es grande en amor y fidelidad, es grande en amor y fidelidad. Él es lento para la ira, Él no es un Dios castigador, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Entonces, si yo hago algo bueno, ¿eso lo mantiene por cuántas generaciones? 1000. Lo bueno que yo siembre va a afectar a mis generaciones y a las generaciones de mis hijos, de los hijos de mis hijos, de los hijos de los hijos, de los hijos de mis hijos, hasta 1000 generaciones. Qué bonito es el Señor, ¿no les parece? Vamos a darle un aplauso al Señor por eso. De verdad que el Señor merece un aplauso por eso. Y entonces, el Señor, las buenas semillas las va a prosperar por 1000 generaciones. Y además de eso dice que Él perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. O sea que aunque hayamos hecho mal, todo se puede remediar en el Señor. Pero no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la 3ª y la 4ª generación. ¿Cuántas generaciones? 4. Eso significa que yo hoy en día estoy pagando de alguna manera, consciente o inconscientemente, por los pecados de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos y de mis tatarabuelos. Hay gente que me dice, ay, pero no es justo, ¿yo por qué tengo que pagar por los pecados de mis tatarabuelos? Pero no, sí es justo, porque tal vez yo tenga que pagar por los pecados de mis tatarabuelos, pero lo que yo rompa va a bendecir, ¿cuántas generaciones? Entonces, ¿es Dios bueno? Es bueno, ¿verdad? Muy bien. Entonces, es importante que pensemos cómo hemos sembrado, tal vez qué ha sembrado mi familia, qué han sembrado mis antepasados. Si nosotros podemos, es fácil reconocer las cosas en nuestra familia. Por ejemplo, si en nuestra familia han habido muchos divorcios, ¿qué semilla puede haber por ahí? Tal vez una semilla de adulterio, una semilla de división. Entonces yo tengo que empezar a mirar cuáles son esas semillas que están en mi familia y tomar la decisión de decir, bueno, Señor, yo voy a ser esa generación que va a romper con eso y voy a empezar a producir bendición para la mía. ¿Vamos? Muy bien. Entonces, es hora de sembrar conscientemente. Tenemos que tomar la decisión de empezar a sembrar bien. Ya no se me cayó una semilla por aquí, uy, mira, me robé algo por aquí y empiezo a hacer ese matorral feo y ese jardín lleno de cizaña y de plantas que nadie puede entrar, y tomar la decisión de hacer un jardín bonito en nuestra vida, de hacer un jardín lleno de fruto, y podemos empezar a decidir hacerlo conscientemente. ¿Cómo sembramos? 1, planea tu siembra, planéala. Si nosotros la planeamos, es más fácil, va a funcionar. Yo puedo planear mis siembras. No tires cualquier tipo de semilla a cualquier parte, sino decide, mira, si yo veo que el problema está en el área de trabajo, que nunca tengo tiempo, que siempre me estoy quejando de que me pagan poco, pues entonces mi semilla tiene que ser de trabajo y de tiempo, por ejemplo. ¿Sí? Eso es planear. Segundo que tenemos que hacer es elegir un terreno fértil, porque no todos los terrenos son fértiles. Nosotros tenemos unas plantitas en casa y resulta que me gustan los cactus, pero tengo 3 plantitas. ¿Qué pasa si pongo una plantita como esta en la tierra del cactus? ¿Funciona o no funciona? No, porque necesito un terreno fértil. El terreno del cactus no es fértil para esta plantita, ¿cierto? ¿Cómo elegimos un terreno fértil? Mateo 13, no lo vamos a leer ahora, pero nos habla de que hay diferentes tipos de terreno. Nosotros somos los responsables de elegir el terreno en el que vamos a sembrar, ¿vale? Ahora, hay terrenos infértiles. Vamos a hablar de qué terrenos no son fértiles. Por ejemplo, ¿sembrar en qué no es un terreno fértil? ¿Alguien me puede dar una idea?
En la arena, ¿vale? Muy bien, eso es un terreno físico que no es fértil, pero en nuestra vida, ¿qué es un terreno no fértil? En la carne, cuando yo estoy sembrando solamente para autosatisfacerme, eso es un terreno no fértil. Muy bien, eso es una mala semilla en realidad. Pero mira, por ejemplo, David estaba contando el otro día que tenía un discípulo que estaba pasando por un problema financiero. Y David dijo, ay, pobrecito, yo le quiero dar. Y estaba dispuesto a darle dinero a ese discípulo que estaba pasando por una situación difícil. ¿Eso es una semilla? ¿Buena o mala? No lo sabemos todavía. Yo no estoy diciendo que sea mala ni estoy diciendo que sea buena. Estoy diciendo pregúntale al Señor, que Él es el que lo sabe. Y resulta que Él estaba a punto de darle la siembra a esa persona cuando Sandy le dijo, no, un momento, espera porque yo creo que no. Y empezaron a orar y se dieron cuenta que no, que lo que pasa era que esa persona estaba pasando por un proceso de parte de Dios y necesitaba aprender algunas lecciones de parte de Dios. Si David le hubiese dado el dinero, hubiese estropeado el proceso de Dios. ¿Me hago entender? Él necesitaba vivir ese proceso. Y después de ese proceso aprendió, ya después de eso él le podía dar todo lo que él quería. Pero en ese momento estaba bajo un proceso. Si David le daba, dañaba el proceso. Él lo contó hace unas cuantas semanas en una prédica. Eso, por ejemplo, es un terreno no fértil. Entonces, eso no significa que yo puedo estar también dándole a todo el mundo. No, y lo quiero decir bien. No es que esté mal dar, está bien dar, pero pregúntale al Señor. ¿Sí? Porque si alguien viene y me da lástima y yo digo, ay, pobrecito, 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 y le doy, yo no sé si estoy tirando una semilla y puede que me vaya bien y yo recoja como puede que no. Sí tiene sentido lo que estoy diciendo, porque no quiero que se malinterprete. No estoy diciendo que hay que ser tacaños, no, estoy diciendo que hay que contar con el Señor, ¿sí? Pero lo que les conté la semana pasada, el Señor sí ha puesto en nuestro corazón el sembrar en personas específicas. Y cuando viene de parte de Dios, estamos 100% seguros que eso va a dar fruto. Y que viene de Dios, por lo tanto es una buena tierra, ¿sí? Muy bien, hay veces que la gente viene y como que trata de manipularte para que den, ay, es que no tengo para esto, ay, es que no tengo, y uno como que se siente empujado a tener que darle. Hay veces que tratan de manipularnos, pues tampoco. Pregúntale al Señor, no estoy diciendo ser tacaños, pero simplemente seamos sabios, ¿sí? Luego está cuando nosotros queremos manipular a Dios. Ay, Señor, yo voy a dar, pero entonces tú tienes que... cuidado, tampoco podemos manipular a Dios, hay que dar con un corazón recto. Es complicado porque hay muchos puntitos, pero es importante que los tengamos todos en cuenta. Si yo le doy un coche y se lo presto a un niño de 15 años porque me lo pidió, a un niño de 14 años, ¿es una siembra buena? No, porque después va, se estrella, se mata. ¿De quién es la culpa? Mía, porque yo se lo di. Es a eso a lo que me refiero, ¿sí? Muy bien. O, por ejemplo, si yo quiero hacerme un negocio y pongo toda mi inversión en un bar, ¿es una buena siembra o una mala siembra? ¿Por qué? Porque voy a recoger destrucción, porque es un sitio en el que los jóvenes van a ir, se van a emborrachar. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Vale. Ahora, ¿qué es un terreno fértil? ¿Y qué creéis que dice la Biblia que son terrenos fértiles? Uno, si el Señor pone en el corazón de alguien el darle a otra persona y viene de Dios, es un terreno fértil, no lo dudes. Y pasa mucho y es muy bueno hacerlo porque estamos para ayudarnos los unos a los otros. Eso es un terreno fértil, pero óralo primero. Dos, Israel. Israel es un terreno extremadamente fértil, ¿lo sabíais? ¿Sabías que cuando nosotros sembramos en Israel recogemos montones? Muchas veces, mira, David también ha dicho esto, somos una de las pocas iglesias en Inglaterra que tienen un local. Muchas de las iglesias tienen que simplemente alquilar el local el fin de semana y ya está, pero nosotros tenemos la iglesia 7 días a la semana, 24 horas al día. Eso es una bendición enorme. Y cuando le preguntan tanto a nosotros como en España, como en Barcelona, como en todas las sedes, ¿por qué nos ha ido bien? La respuesta es Israel. Porque hemos sembrado en Israel, porque Dios es fiel a su palabra. Y su palabra dice, Salmo 137 del 5 al 6, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Génesis 12, versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra.
Romanos 15, 26, 27. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ello. Porque si los gentiles han hecho partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Es recordar que si Israel no hubiese rechazado a Jesús, nosotros no hubiéramos podido ser partícipes de esa bendición, ¿verdad? Entonces, es como también, eso es lo que quiere decir este último versículo. Y la Biblia está llena de versículos que muestran que Dios ama a Israel. Y si yo amo lo que Dios ama, entonces yo también tengo que hacerlo. Cuando nosotros vamos a Israel, es un precio grande para todos. ¿Sí? No es una peregrinación barata, no la pasamos pipa, delicioso, hoteles 4 o 5 estrellas, la mejor comida, guías turísticos, son viajes impresionantes, pero nos duele el bolsillo, ¿cierto? Sin embargo, cuando tú decides ir a Israel, tú estás disfrutando, pero al mismo tiempo estás haciendo una siembra. Y conozco muchísima gente que ha llegado a Israel y ha dicho, Señor, yo te pido por un marido, y pum, se casan. ¿Serio? O te pido por esto, y Dios responde, porque es que mira, buscad versículos en la Biblia, hay muchos versículos en la Biblia que hablan de eso, ¿vale? Entonces, Israel es un terreno fértil. Desafortunadamente este año yo no puedo ir y me duele en el alma, pero aunque no vaya, tenemos que buscar una manera de sembrar en Israel, porque Dios respalda esa siembra, es un terreno fértil sí o sí. Después, ¿dónde estoy? Que me he perdido. La iglesia es un terreno fértil. Y una vez más lo digo, yo no estoy aquí para deciros tienen que darnos dinero, no, porque Dios es quien provee, pero si tú quieres un terreno fértil, la iglesia es un terreno fértil, porque todo lo que se hace en la iglesia es para edificación del reino de Cristo, para que las personas conozcan y sean discípulos. ¿Tú crees que eso no es un terreno fértil? Es un terreno fértil, ¿sí? Es 100% un terreno fértil. Para nuestras familias, nuestros padres, la Biblia dice, honra a tus padres. Y cuando tú siembras en ellos es un terreno fértil. Primera de Timoteo 5:4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Entonces, cuando yo me tengo que esforzar por ayudar a mi familia, por darles a ellos, es un terreno fértil, es honra. ¿Os acordáis que la semana pasada les hablé de lo que era la honra? Para nuestras autoridades, 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. Y yo lo estoy diciendo porque la Biblia lo dice, ¿vale? Lo mismo, si el Señor pone algo específico que lo hace muy seguido, eso también es una buena siembra. Simplemente no le demos nuestras perlas a los cerdos. El objetivo no es coger y tirar y despilfarrar, no, es orar y dar con sabiduría. Y el Señor va a respaldar todo lo que nosotros demos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Todos despiertos? Muy bien. Entonces, el siguiente punto, hemos dicho que era, primero, planear la siembra. 2, elegir un terreno fértil. 3, regarla. El 3, esto es, riégala regularmente. Ora por tu semilla. Entonces, si yo pongo la semilla, pero me olvido de ella, se puede secar. Como puede que germine, como puede que no. Pero en cambio, si yo estoy pendiente, si le echo agüita, si la pongo bajo la luz, si la cuido, es mucho más seguro que esa semilla va a dar fruto, ¿verdad? ¿Cómo lo hago? Orando por la semilla. Yo siembro, pero yo no me olvido de la siembra. Oro, Señor, recuerda la siembra que yo hice. Y no estoy haciéndolo mal, porque fíjate que en 2 de Samuel 7, del 25 al 26, este es David, el rey David, orando y le decía a Dios, y ahora, Señor y Dios, reafirma para siempre la promesa que le has hecho a tu siervo y a su dinastía. Cumple tu palabra. Le está diciendo, cumple tu palabra a Dios. Dios cumple su palabra, pero cuando nosotros oramos por nuestras siembras, estamos regándola. Para que tu nombre sea siempre exaltado y para que todos digan, el Señor Todopoderoso es Dios de Israel. Entonces la dinastía de tu siervo David quedará establecida en tu presencia. Yo aprendí de Natalia Blanco, una de las pastoras, la pastora de Barcelona, que ella siempre que va a Israel
cuando llega allá le dice, Señor, recuerda que esto es una siembra por mi familia. Y cada vez y cada X tiempo cuando estamos orando, ella le dice, Señor, yo te clamo para que tú conviertas a mi familia por la salvación de ellas. Recuerda mis siembras en Israel. Entonces ella siembra, pero luego ora y le dice, Señor, recuerda que yo hice esto por esto, que esta es mi siembra, que esta es mi ofrenda. Cuando nosotros oramos, estamos regando esa semilla. ¿Bien? Muy bien, entonces no nos olvidemos de la semilla, oremos por ella. Y de siembra con abundancia. Estudiando mercadeo aprendí lo que es, es un término muy común ahora que es sustainability, que en español se dice sostenible, ¿cierto? ¿Está bien dicho? El problema de aprender las palabras en inglés estudiando aquí es que después ya no sé cómo decirlas en español. Pero lo cierto es que lo que un negocio siempre busca es ser sostenible a través del tiempo. Si un negocio se dedica solamente a pensar en lo que hace ahora, el día de mañana se acaba. Entonces, ¿qué hacen? Ellos sacan un grupo de productos y saben que cada producto tiene un ciclo de vida. Y tienen que asegurarse que cuando este producto está a punto de morir, hay otro que ya está saliendo. ¿Para qué? Para que siempre se mantengan produciendo. ¿Tiene sentido? Entonces, hay productos que no pueden ser cambiados, como por ejemplo las cuchillas de afeitar. ¿Qué tienen de nuevo las cuchillas de afeitar? Nadie ha podido añadirle a una cuchilla de afeitar. Las cuchillas de afeitar siempre son iguales, pero hacen esta se dobla un poquito, esta llega más cerca a la piel, esta no sé qué va, todas siguen siendo cuchillas de afeitar. Pero hasta esos productos constantemente los están renovando porque si no, se mueren. Pues lo mismo pasa con las siembras. Yo siembro hoy, pero el día de mañana tengo que hacer otra y después otra y otra, porque entonces así voy a asegurar que la cosecha también es constante. ¿Tiene sentido? Muy bien. Entonces, siembra con abundancia, renueva, sembremos, asegura la cosecha con abundancia para que sea sostenible. Entonces, lo ideal sería cada mes separar algo en nuestro presupuesto para sembrar. Porque si lo hacemos regularmente vamos a cosechar. Yo me doy cuenta, por ejemplo, que antes me gustaba muchísimo dar regalos y daba muchísimos regalos y recogía muchísimos regalos. Pero si siembras otra cosa, vas a recoger otra cosa. ¿Sí? Vale, entonces, y el último punto de esta parte de elegir sembrar conscientemente es entender que el dinero sirve para todo. Eclesiastés 10:19 dice que el dinero sirve para todo. ¿Y por qué digo esto? Porque claro, por ejemplo, si yo estoy orando por un marido, ¿cómo siembro por un marido? Yo no puedo sembrar otro marido, ¿o sí? ¿Qué siembro? ¿Sí? Hay cosas que uno dice, pero bueno, ¿y cómo siembro? No te preocupes, porque el dinero sirve para todo, lo dice la Biblia. Imaginaros que hace mucho tiempo yo estaba saliendo con un chico, con un chico que por aquí conocen, ya Caro se está riendo porque ya se acordó. Yo estaba saliendo con un chico, ¿vale? Y resulta que me fui para España y yo estaba saliendo con este chico y yo decía, Señor, defínenos, Señor, por favor, defínenos, ¿será que sí, será que no? Y no pasaba nada. Hasta que un día hablé con una de mis autoridades, una de mis pastoras, y ella me dijo, es una siembra. Y yo, vale, cogí, puse una siembra, saqué 100 euritos en ese momento, que era lo que tenía y lo que para mí representaba. Y oré, y yo le dije, Señor, yo te pido que por favor definas esto. Si es de ti, que me pida matrimonio. Y si no es de ti, que se acabe. Pum, puse el sobrecito y empecé a orar por ello. 15 días después, el tío me dejó. Pero lo más flipante de todo era que esos 15 días después yo ya me había olvidado de la siembra, y yo era como, ay, me dejó, pero ¿por qué? Y estaba como, ay, toda dolida, hasta que me acordé, Señor, si es que yo te pedí que nos definieras. Entonces entendí, ay, Señor, gracias porque de algo me estás librando. ¿Me entiendes? En ese momento, y duré en crisis unos cuantos días hasta que finalmente el Señor me recordó, tú me pediste que te definiera. Y yo, ay Dios, gracias, definida. Y en cierta forma mejor, porque así quedaba libre y podía seguir adelante, ¿cierto? Entonces, eso funciona, créedmelo. Cuando nosotros oramos así, Dios es bueno y Dios se mete en nuestra vida porque Dios quiere ayudarnos. Muy bien, y el último punto
porque ya casi va a terminar, es espera el tiempo de la cosecha mientras sigues sembrando. Entonces, es importante tener fe en que vamos a recibir un fruto, ¿vale? He dicho que para hacer una siembra, ¿qué se necesita? Tener una semilla, ¿verdad? Pero ¿qué más se necesita? Se necesita una tierra fértil. Muchas gracias. ¿Quién lo dijo? Por ahí alguien lo dijo. Entonces necesitamos un terreno fértil y una semilla. Si nosotros tenemos terreno fértil y hacemos una siembra, vamos a recibir un fruto en abundante. Esa es la ecuación básica. Terreno fértil más buena semilla, fruto en abundancia, ¿cierto? Pero existe una ecuación más y es terreno fértil más una semilla más fe. Eso va a dar igual a siembra en abundancia al cuadrado. ¿Por qué? Porque la fe es una potenciadora de la siembra. La fe es el potenciador de la siembra. Entonces aquí vamos a mirar Lucas 17:6. Dice: si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, que es la semilla más pequeña según entiendo, ¿verdad? Si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, les respondió el Señor, podrían decirle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y él les obedecería. Esto está en Lucas 17:6. Y en Mateo 17:20 dice, les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Entonces, lo bonito de la fe es que es la semilla más pequeñita, pero que más fruto da. Entonces, nuestras siembras, tanto de trabajo como de amor, como financieras, van a dar fruto. Pero si a esa siembra yo le añado una gotita de fe, estoy potenciando esa siembra. ¿Por qué? Porque la fe es el potenciador. Si tuvieses fe como un granito de mostaza, le dirías a este árbol, salte de aquí y vete al mar, y te obedecería. A esta montaña, muévete de aquí y vete para allá, y te obedecería. Porque el terreno fértil más la siembra más la fe es un fruto abundante al cuadrado. Es impresionante lo que es la fe, pero cuando nosotros hacemos las cosas con una fe genuina, el resultado es mucho mayor. ¿Sí? Segunda de Corintios 9, del 10 al 12 dice, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor. Lo dije la semana pasada. Y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos, y cuando llevemos sus ofrendas a los que lo necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces, dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de otros creyentes de Jerusalén, y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Voy a decir esto en palabras sencillas. Dice que, 1, Dios da pan al que come y semilla al que siembra. Es la primera parte. Entonces, si yo recibo pan y me lo como, me va a mantener bien nutrida, de pronto un poquito gordita, todo está bien. Pero si yo recibo pan y cojo esa semilla y la siembro, ese pan se va a multiplicar en más. Y entonces yo voy a tener más pan para mí y para dar a otros. Y Dios da pan al que come, es decir, el que come va a ser saciado, pero el que tiene semilla va a tener en abundancia para poder darle a los demás. Pero si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. O sea, yo tengo que renunciar a uno de esos pancitos para sembrarlo en tierra, para que ese granito muera y dé fruto. Entonces, sembrar implica un sacrificio, porque en vez de comérmelo, lo estoy sembrando. ¿Sí? Y cuando yo siembro en abundancia, mi generosidad va a ser dos cosas. 1, que las necesidades de otras personas sean saciadas, por supuesto, pero también ellos van a reconocer a Dios y van a dar gracias a Dios y van a honrar a Dios. ¿No les parece bonito lo que hacen nuestras acciones? Nuestras buenas acciones tienen una repercusión importante y es importante que lo pensemos. Y por último yo sé que lo mencioné la semana pasada, pero
Dios nunca nos pide algo que Él mismo no haga, porque así es Dios, es impresionante. Él, hecho hombre, sufrió todas nuestras debilidades. Él sabe lo que es el rechazo, el dolor, el ser maltratado, todo lo vivió Él para poder entendernos a nosotros. Pero en cuanto se trata de dar, Él es el más generoso. Él dio a su Hijo, el más amado, el más perfecto, el más hermoso. ¿Tú lo darías? ¿Y qué garantía tenía Jesús? Pues la verdad que ninguna, porque ¿por quién lo dio? ¿Por quién lo dio? Y ahora mírate a ti mismo y dirás, ¿eres un buen candidato al lado de Jesús? O sea, ¿tú crees que cuando Jesús dio a su Hijo por ti, Él decía, mira, esto estoy segurísimo que es que esto vale la pena porque mira esto? No, nosotros éramos de lo vil y no menospreciado. Gente que con un corazón duro tenemos tendencia a rechazar a Dios. Gente que tenemos tendencia a menospreciar lo que Él nos dice. Gente que somos inconstantes en todos nuestros caminos. Gente que vamos un día bien y un día mal, que un día lo buscamos y al otro día nos olvidamos, que un día estamos enamoradísimos de Dios y otro día no queremos saber nada de Él. Pero aún así, siendo como somos, Él lo dio todo por nosotros. Dios no tenía garantía alguna. O sea, es como, yo creo que hizo la apuesta más grande por amor a nosotros. De tal manera nos amó que dio lo mejor que tenía por nosotros. Y a nosotros nos cuesta dar lo más pequeño. Yo te invito a que oremos un ratito y le digamos, Señor, yo te pido que me ayudes a entender lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. A veces pensamos que tú nos pides demasiado, Señor, a veces pensamos que tú exiges demasiado de tus hijos, pero la realidad, Señor, es que tú eres el que más ha dado. Y has dado sin garantía, has dado sin esperar nada a cambio. Has tenido un corazón tan absolutamente generoso para con nosotros que nos sorprendes. Yo te pido, Señor, que hoy nos reveles cuánto nos has dado. Hoy queremos dejar de pensar en lo que no tenemos, porque siempre estamos diciendo me falta esto, me falta aquello, pero la realidad, Señor, es que tenemos mucho más de lo que merecemos, porque tú has sido generoso con nosotros. Has sido muy generoso conmigo, Señor. Hoy quiero decirte gracias. Gracias, Señor, porque me has dado familia, me has dado una iglesia, me has dado amigos, me has dado sustento, me has dado tanto. Dios, hoy quiero reconocer delante de ti que tú has sido bueno. Y yo te invito a que pienses por un momento en todo lo que el Señor te ha dado. ¿Cuánto nos ha dado Dios? Has quitado la carga del pecado de nuestras vidas. Has transformado poco a poco nuestras debilidades y lo sigues haciendo. Nos has dado confianza. Nos has dado personas que nos aman. Nos has dado trabajo, Señor. Nos has dado finanzas. Nos has dado descanso. Y tal vez aún no tengo todo lo que quiero. Seguramente no tengo todo lo que quiero, pero tengo mucho más de lo que merezco. Señor, reconozco que tengo mucho más de lo que merezco. Tú has sido bueno. Tú entregaste tanto por mí, Señor, y hoy quiero unirme a ti y darte gracias y pedirte perdón, Señor, porque me cuesta dar, Señor. Me gusta ser de los que siembran para su carne. Me gusta que todo lo que gano y todo lo que tengo, gastármelo en mí misma. Perdóname, Señor, porque tengo tendencia a sembrar para la carne y después no quiero cosechar corrupción. Hoy quiero empezar a sembrar en el Espíritu, ser consciente, dejar de vivir una vida en la que todas mis siembras son inconscientes y empezar a sembrar bien. Hoy te pido que me ayudes a poner semilla conscientemente en nuestros padres, en nuestras autoridades. A que pongamos semilla constante en aquella que es buena tierra, Señor, en tu reino, en todo lo que sea inversión para tu reino, Señor, tú lo vas a prosperar. Enséñanos a darle al que necesita, pero primero orando y primero contando contigo. Enséñanos a ser fiel con nuestras finanzas, a separar una parte para sembrar y pensar como lo hacen las empresas, Señor, en sustainability, en pensar en el día de mañana y no solamente en lo que necesito hoy. Perdónanos porque realmente nos falta generosidad.
Pero hoy queremos verte a ti y aprender de ti que fuiste y que eres manso, que eres humilde, que eres generoso. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias te damos. Muchas gracias te damos. Gracias porque eres bueno. Y hoy te pido que me enseñes a sembrar, que me enseñes a dar y que me enseñes a ser generoso en mi corazón. Vamos a poner una canción de adoración en el sonido, Miguel, por favor. Mientras le decimos a Dios, gracias por todo lo que haces, gracias porque eres bueno, gracias porque nada me falta, Dios. Y yo quiero ser un buen sembrador, yo quiero ser un buen sembrador. Señor, yo te pido que en esta semana nos muestres y nos hables en dónde tú quieres que pongamos nuestra semilla y que tú nos ayudes a cuidarla y que podamos ver, Señor, cómo tú multiplicas todo lo que nosotros te damos, como tú siempre nos ganas en generosidad.